Buenos días, chicas. Hoy vamos a aprender a usar la voz pasiva en el español. Hay tres presentaciones en esta serie y vamos a ir paso por paso aprendiendo los detalles de usar esta construcción gramatical que se llama la voz pasiva. El objetivo para esta presentación es simplemente que ustedes puedan distinguir entre una oración que utiliza la voz pasiva y una que utiliza la voz activa. So at the end of this presentation, if you can distinguish between a passive voice sentence and an active voice sentence, then you will have learned this topic. En una oración de voz activa, el sujeto de la oración es la persona que activamente completa la acción del verbo en la oración. Por ejemplo, en la oración, el doctor Fuentes enseñó a estudiantes de medicina. El doctor Fuentes es el sujeto. El verbo es enseñar. Y es el doctor Fuentes que activamente enseña a estudiantes de medicina. We use the active voice in English as well. We can see the same phenomenon happening in English. In the sentence, Dr. Fuentes taught medical students. The subject is Dr. Fuentes, the verb is taught, and the person who taught was Dr. Fuentes. He is the subject and he actively completed the action in the verb. El Dr. Fuentes enseñó a estudiantes de medicina. Dr. Fuentes taught medical students. Podemos ver la misma cosa en los otros ejemplos que siguen. El Dr. Fuentes examinó a la niña. El sujeto es el Dr. Fuentes. El verbo es examinó. Y es Dr. Fuentes que hace el verbo. O en inglés, some thieves stole Dr. Fuentes' tires. The subject is thieves, the verb is stole, and the people who stole were the thieves. So this is an active voice sentence. Los indígenas abrieron un claro en la selva. Los indígenas es el sujeto, abrieron es el verbo. Y eran los indígenas que abrieron el claro en la selva. Entonces, eso es voz activa. En general, usamos la voz activa en casi todo lo que decimos en español. Pero también podemos usar algo que se llama la voz pasiva. Y en una oración de voz pasiva, el sujeto ahora no hace el verbo. El sujeto recibe la acción del verbo. El sujeto es pasivo. Por ejemplo, los estudiantes de medicina fueron enseñados por el doctor Fuentes. El sujeto es los estudiantes de medicina. El verbo es fueron enseñados. Ahora, como eso es el verbo y eso es el sujeto, tenemos que conjugar fueron para estudiantes de medicina. Pero los estudiantes no hicieron nada, simplemente existieron. Enseñar no es lo que hicieron los estudiantes. Ellos no enseñaron. Ellos fueron enseñados por otra persona, en este caso el doctor Fuentes. So let's look at this now in English. So these are passive voice sentences. And here we have the sentence, medical students were taught by Dr. Fuentes. Medical students are our subject. And the verb were taught, or were, is appropriate for medical students. So it's conjugated, let's say, for medical students. And that's right. But the verb were doesn't tell us what happened. It doesn't give us, there's no action there. It's merely talking about existence. The thing that tells us what happened is this word here, which is taught. And the medical students were not the people who were teaching. They passively received this action. This action was completed by another person, in this case, Dr. Fuentes. So this is a passive voice construction because the subject of the sentence does not complete the action in the sentence. They passively receive it. Podemos ver esto en español. En otro ejemplo, la niña fue examinada por el doctor Fuentes. La niña no hizo nada. La persona que hizo algo fue el doctor Fuentes. Pero la niña es el sujeto de esta oración. La niña fue
el verbo concuerda con la niña. Y examinada es lo que pasó, pero la niña no examinó. Fue el doctor Fuentes que examinó. Let's look at it now for this sentence. Dr. Fuentes' tires were stolen by the thieves. Dr. Fuentes' tires didn't do anything but just sit there. The people who did things were the thieves. And I think I probably misspelled that. I apologize. So the thieves stole it, but they are not the subject of the sentence. Dr. Fuentes' tires are the subject of the sentence. So the verb matches Dr. Fuentes' tires. The action of stealing was actually committed by the people at the end of the sentence, by thieves. So this is a passive voice construction. Y finalmente vemos esto en la última situación. Un claro en la selva fue abierto por los indígenas. El claro de la selva no hizo nada, simplemente existía. Pero los indígenas abrieron el claro de la selva. Por eso el claro de la selva fue abierto por los indígenas. Entonces, ¿por qué vamos a usar la voz pasiva o la voz activa? Esas más o menos son las razones. En general, vamos a usar la voz activa mucho más. Y de estilo, la verdad es que es mejor usar la voz activa. El estilo es igual en español que en inglés. La voz activa es mucho mejor para contar un cuento, porque la acción es más vívida. Podemos manipular las emociones de las personas que están leyendo nuestro cuento o que nos están oyendo cuando contemos el cuento. Entonces, usando la voz activa da más vividez a nuestro cuento. También está muy claro quién hace qué. Si yo digo que el doctor Fuentes examinó a la niña, sabemos muy bien que el doctor Fuentes es el sujeto y él es la persona que completó la acción. Pero a veces queremos usar la voz pasiva y podemos elegir esto porque posiblemente queremos sonar un poquito más académico. Tiene un estilo un poquito más sofisticado. Se ve la voz pasiva en textos académicos como libros de texto o ensayos, composiciones académicas. También vemos la voz pasiva en textos periodísticos, ¿sí? Como de bbcmundo.com o un periódico, Huffington Post, lo que sea. Si es el periodismo usa mucho la voz pasiva. Ahora, se usa la voz pasiva demasiado. Entonces, si quieren usar la voz pasiva, está bien. Yo quiero que la usen correctamente, pero no quiero que la usen demasiado. La verdad es que la voz activa es la mejor manera de expresarse en español, pero si quieren usar la voz pasiva, pueden. Ahora, por favor, vayan a la actividad que se llama La voz pasiva, paso 1 en Moodle, y es un Google Form, y van a completar esta actividad y eso para verificar que comprendieron lo que acaban de aprender. So now please go to the activity La Voz Pasiva Paso 1. You can find this in Moodle. It is a Google form. And we're going to use this to see if you understood this presentation. Thank you.